Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos esta edición de CNN Prime de día jueves. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas quienes nos están viendo en sus casas y también nos escuchan por CNN Chile Radio. Vamos a estar conversando, por ejemplo, en la jornada del día de hoy con el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, de diferentes materias, incluso también de su polémica con el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. De eso y más les vamos a estar comentando en esta edición de CNN Prime que partimos a contar de ahora con los titulares del día. Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes. Con estas palabras, el presidente Gabriel Boric confirmó el envío de ayuda humanitaria a la isla. Desde el Partido Republicano, en tanto, pidieron a la moneda que respalde iniciativas de la comunidad internacional para poner fin al régimen. Fracaso de la Fiscalía en el caso Procultura. La justicia rechazó la apelación del Ministerio Público y mantuvo el arraigo nacional para el psiquiatra y fundador de la ONG, Alberto Larraín, y otras 3 personas imputadas. La próxima semana, la Corte de Apelaciones va a revisar el eventual desafuero del gobernador metropolitano Claudio Rego. Desde la oposición acusaron un proceso de descapitalización de Corfo. Esto luego que la corporación tuviera que vender parte de sus activos para cumplir con la transferencia al fisco de más de 700 millones de dólares. La recaudación final de la entidad en 2025 fue bastante menor a lo proyectado debido a un error en la estimación de los ingresos del litio. Y en temas internacionales, el Senado de Argentina aprobó la polémica reforma laboral de Javier Milei. La iniciativa, que modifica radicalmente las condiciones de trabajo, ha sido criticada por los sindicatos y pasará ahora a la Cámara de Diputados. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bien, y vamos a comenzar justamente la revisión de las noticias con lo siguiente. Preocupación ha generado la denuncia de la alcaldesa de Lo Espejo, quien aseguró que está siendo amenazada de muerte por un grupo de narcotraficantes. Sebastián Riz nos trae toda la información. Sebastián, buenas noches. Buenas noches, Felipe. Así es, preocupación ha generado en el mundo político y especialmente en las municipalidades esta denuncia que ingresó al Ministerio Público la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, respecto a una amenaza de muerte en su contra. Una amenaza de muerte en su contra que habría estado coordinada por 2 sujetos de la comuna de Lo Espejo, 2 sujetos ligados al mundo del narcotráfico. Pero ¿cómo es que se entera la autoridad municipal respecto de esta denuncia, esta amenaza de muerte en su contra? Y es que gracias a voces vecinales de la Junta de Vecinos y especialmente un testigo clave que habría escuchado la conversación entre 2 sujetos de la comuna que estarían coordinando la contratación de un sicario extranjero para poder ejecutar a la autoridad municipal por una suma cercana a los 100 millones de pesos. De eso se refirió esta mañana la alcaldesa de Lo Espejo, una conversación que tuvo con CNN Chile respecto a esta amenaza de muerte en su contra. Pasemos a escuchar lo que nos comentaba durante esta mañana. Hemos recibido apoyo, yo en lo personal no tengo miedo. Creo que era una consecuencia posible de lo que estamos realizando. Obviamente no implica que no tomemos los resguardos pertinentes, porque obviamente tampoco la idea es exponerse. Pero no tengo miedo y no nos van a amedrentar en lo que estamos haciendo. De hecho, nos ratifica lo correcto de la dirección de las acciones que hemos estado tomando, y en eso vamos a seguir actuando sin que nos tiemble obviamente la mano. Y es que claro, otro de los puntos que comentaba durante esta mañana la alcaldesa de Lo Espejo es que desde el municipio han estado llevando a cabo diversos operativos para poder luchar contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Y es gracias a esto es que habría recibido esta amenaza de muerte, en específico por una demolición puntual, una demolición de un recinto deportivo ubicado en la comuna de Lo Espejo y que ya no estaría siendo utilizada como recinto deportivo, sino que sería ahora un punto de encuentro para personas ligadas al narcotráfico, un punto de encuentro que constaba, mejor dicho, con distintas viviendas y hasta cámaras de seguridad que habrían instalado estas personas para poder llevar a cabo la venta de drogas. Una situación preocupante que también abordó la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, en conversación con CNN Chile Radio, en donde agregó
otro punto importante y que aumenta la preocupación sobre este caso, y es que la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes, estaría embarazada de 8 meses, lo que aumenta evidentemente la preocupación por este caso. También otro punto importante que comentaba la alcaldesa durante esta mañana es que esta no habría sido la primera amenaza de muerte que habría recibido en su contra, y es que en el año 2025 habría recibido otra amenaza de muerte así de concreta, igual a la de esta semana. Entonces, desde ese minuto hasta esta fecha, cuenta con resguardo policial para poder cuidarla, ¿no es cierto? Así que pasemos a escuchar lo que comentaba durante esta mañana la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejos, a CRN Chile Radio. Muy grave, ¿no? Y hemos tenido otros casos de alcaldes con amenaza de grupos delictuales y que han requerido y han contado también con la disposición de apoyo, de refuerzo de seguridad por parte de nosotros como gobierno, entendiendo que el Ministerio del Interior, ahora el Ministerio de Seguridad Pública, cuenta con las policías para poder acompañar a la función pública que ejercen ellos y no permitir que esto signifique un amedrentamiento, o sea, para proteger su seguridad, pero también para lograr que se puedan seguir desplegando en el ejercicio de su función como alcaldes que tienen una gestión importante en los territorios. Y esto además se suma a la gravedad que es una alcaldesa que está embarazada, ella entiendo que está con una protección y toda la disposición para los refuerzos que requieren. Otra de las personas que también salieron a comentar el caso han sido distintos alcaldes que acompañaron este caso que afecta a la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes, pero también agregaron otro punto importante, y es lo expuesto que se encuentran las autoridades municipales respecto a la lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Alegan que no tienen las herramientas necesarias para poder combatir estos crímenes. Pasemos a escuchar qué comentaban durante esta mañana respecto al caso que afecta a la alcaldesa de Los Espejos, pero también lo que afecta en general a los alcaldes de nuestro país respecto a la lucha contra el crimen organizado. No contamos con las herramientas necesarias para enfrentar eficazmente el narcotráfico. Y en segundo lugar, porque se trata de un problema que debe abordarse de nivel central, con una institución que asuma el liderazgo, evitando que el alcalde se convierta en el rostro visible y por ende en el blanco de estas acciones. Es fundamental que el nivel central asuma el control de esta materia, mientras que los municipios cumplamos el rol de canalizar la información y colaborar en la coordinación. Nos pusimos de acuerdo también en un grupo importante de alcaldes para el respaldo, lo que siempre vamos a hacer desde la Asociación Chilena de Municipalidades. Estamos esperando poder contactarnos con ella, hablar con ella, no solo a través de mensajes, sino que reunirnos con ella, pero la solidaridad, el compromiso, cuando tocan a un alcalde, tocan a los 345 alcaldes. Efectivamente, lo que pone en riesgo es la institucionalidad del municipalismo, con el conocimiento de causa que estamos teniendo de lo que ocurre en las comunas. Mañana me junto con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Vamos a contarle con conocimiento de causa distintas situaciones. Está pendiente la situación, se la explicamos. Estaba fuera de Santiago en estos días trabajando y sabe lo que vivimos los alcaldes. Ha participado con nosotros en distintos seminarios de seguridad y esperamos tenerle buenas noticias a la alcaldesa porque es lo que corresponde. Claro, un caso que preocupa al mundo político y también sobre todo a las municipalidades de nuestro país. Es por eso que se va a llevar a cabo una reunión de coordinación entre distintas municipalidades, distintos alcaldes de nuestro país, con la autoridad de gobierno correspondiente, con Luis Cordero, el ministro de Seguridad Pública, para poder solventar estas críticas que tienen los alcaldes y poder acompañar más a las entidades municipales para poder luchar de mejor forma contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Así que estaremos atentos a si se va a llevar a cabo esta reunión de coordinación y también qué pasa respecto a esta denuncia que ingresó al Ministerio Público la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes, respecto a esta amenaza de muerte en su contra. Así es, grave acusación, grave situación que está viviendo la alcaldesa Javiera Reyes, alcaldesa de Los Espejos, y es de esperar que esta situación se pueda investigar y llegar a fondo respecto de estos hechos. Muchísimas gracias, Sebastián, que estés bien. Bien, y nosotros vamos a seguir avanzando en la revisión de las noticias. Ponga atención a lo siguiente. Ayer se lo contábamos en CNN Prime y hoy día, bueno, han habido repercusiones. Una reunión extraordinaria se llevó a cabo entre el subsecretario de Justicia y el alto mando institucional de Gendarmería.
Esto por las 2 personas que debían quedar en prisión preventiva y fueron liberadas en Santiago y en Viña del Mar. Esto en menos de 24 horas. Bueno, ¿querés saber los detalles? Pablo Figueroa se los cuenta en la siguiente nota. Finalmente Ariel Ceray se fue a su casa, pero 24 horas después de cuando debió realmente haber ocurrido esto, y además con una investigación en curso ahora por 2 cargos nuevos. Pero para entender estas declaraciones... Pues sí, después cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, grité hasta que ahí me dijeron que... Y arbitrariamente dijeron que yo me había usurpado la identidad de alguien, porque yo no pude decir nada. A todo esto, ¿tú llegas a ser amigo de él, digamos? No, pues no soy amigo de él. Tenemos que recapitular. Todo comenzó el mediodía del miércoles cuando el mismo Ariel Ceray, más Nelson Bahamondes y Luis González pasaron a control de detención el día miércoles por estafa. De las 3 personas, solo uno quedaba en libertad, que era Ariel. Mientras se había pedido una ampliación para Nelson Bahamondes debido a que no estaba con los papeles al día al ser de nacionalidad extranjera. Estaba el caso también de Luis González, quien tenía una orden de detención desde octubre de 2024. ¿Qué es lo que pasó después? Que Luis González debió haber quedado detenido, pero salió libre y en su lugar quedó Ariel Ceray. Gendarmería dice que hubo suplantación de identidad, pero el acusado dice que... ¿Te dejan ni hablar? Además tenía la hoja de ruta que decía... Si no te quedas callado, palo con el que se queda. O sea, ¿tú descartes que te hiciste pasar por tu amigo? Obviamente, si no es mi amigo. La otra persona no es mi amigo, ¿cómo voy a querer yo una persona que no Claro, tiene? me he detenido por la misma causa. El tribunal dijo que había una hoja de ruta con las fotos y los nombres de los detenidos. Sí, pues. Entonces, ilógico que yo me pueda hacer pasar por una persona que no se parece ni a mí. Así es, el acusado dice que eso nunca fue así y de hecho en su control de identidad este día jueves el juez dijo lo siguiente. Gendarmería ha operado al menos de una manera imprudente y negligente. El punto es que el error que llevó a que Luis González, quien tiene una orden de captura, aún no es encontrado, debió haber quedado privado de libertad y ahora está libre y Ariel Ceray salió en libertad 24 horas después. La investigación se encuentra actualmente abierta, no tenemos que investigar toda la hipótesis de desarrollo de la misma y por lo tanto son diligencias que se irán realizando durante el curso del procedimiento. Hay una investigación en curso y un sumario interno que dejó varios caídos en Gendarmería. Ante esta grave situación que revela una negligencia inexcusable por parte de los funcionarios penitenciarios, he dispuesto la inmediata remoción del jefe del subdepartamento de servicios especializados, así como también de la oficial encargada del sector, bajo cuyas órdenes se desempeñaba dicho personal, y ambos servidores que directamente estaban en la sala de audiencias y cometieron la falta, han sido suspendidos de sus funciones. Es una situación que además de ser grave, muestra ciertas condiciones de vulnerabilidad respecto de personas que asisten, en este caso a una audiencia, y mediante un mecanismo de la falta de segunda verificación lo que produce es su liberación. Lo que se suma, por cierto, y yo creo que es una cuestión en la cual uno no puede eludir, a otros errores que han ocurrido en el pasado por parte de Gendarmería en circunstancias similares. Además, durante la jornada de este jueves, según informa Radio Bio Bio, cerca de las 12:30, un gendarme, mientras cumplía sus funciones de custodia y traslado en Viña del Mar, dejó libre a un sujeto que había quedado con prisión preventiva, sumando otro nuevo dolor de cabeza para la institución. Una denuncia al Ministerio Público para que se investigue si estos hechos pueden dar lugar a algún tipo de ilícito vinculado a una premeditación, a una concertación o algún dolo que supere la mera negligencia en el otorgamiento de estas libertades. Aquí hay que recordar, además, que hay tipos penales específicos, a partir del artículo 299 del Código Penal, que castigan como delito a los custodios que de manera negligente o de manera coludida con aquel que se le otorga mal la libertad, no cumplen con su deber como funcionario público. Ahora, en cuanto a qué medidas se pudiesen implementar para que esto ojalá no se vuelva a repetir, básicamente son 2. La primera es hacer un doble chequeo cruzado de los antecedentes y datos que identifican a la persona que se va a dejar en libertad. Y esto tiene que hacerse por 2 funcionarios distintos de Gendarmería al mismo tiempo. Y en segundo lugar, yo diría que aquí hay que hacer un chequeo cruzado de la foto de la persona que se va a dejar en libertad, su ficha institucional, su huella dactilar
y la lectura a viva voz delante del juez, en este caso de garantía, de la persona, reitero, que se va a dejar en libertad. Confirma quincenal en Maipú, Arraigo Nacional, y una investigación que para la cual hay 120 días para dilucidar si finalmente fue un error de gendarmería o fue realmente una suplantación organizada de identidad. Bien, y ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime y vamos a hablar de política porque el presidente Gabriel Boric se refirió esta jornada a la ayuda humanitaria que entregará Chile a Cuba. El mandatario abordó el tema en redes sociales apuntando directamente a los Estados Unidos. Colomba Eichholz nos acompaña justamente aquí en el estudio de CNN Prime para comentar todas las reacciones que han surgido durante este día. Pues, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Felipe. Muy bien, así es, reacciones que han venido desde el Palacio de la Moneda, desde Cancillería y también el propio presidente Gabriel Boric a través de sus redes sociales por la situación que está enfrentando por estos días Cuba tras la detención de Nicolás Maduro y luego la decisión el pasado 29 de enero de Estados Unidos de imponer aranceles a cualquier país que le venda petróleo al país caribeño. De esa manera, las tensiones y las presiones por parte del Partido Comunista habían crecido en los últimos días para enviar ayuda humanitaria al país caribeño que está enfrentando esta crisis humanitaria. Lo había hecho en la región en México. De hecho, esa ayuda humanitaria se concretó durante esta jornada y se anunció por parte de nuestro país también poder colaborar con la situación que atraviesa el país caribeño. El presidente Gabriel Boric se refirió a esto a través de sus redes sociales. Se mencionaba en una declaración bastante extensa que el bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado contra los derechos humanos de todo un pueblo. Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes, decía el presidente. A través del Fondo de Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, realizaremos un aporte a UNICEF junto a otros países latinoamericanos y hacemos un llamado a terminar con este bloqueo inhumano, como ya lo ha solicitado la Asamblea de Naciones Unidas en múltiples ocasiones, señalaba en esta declaración entonces el presidente Gabriel Boric, donde además entonces de señalar y reiterar lo que ya había dicho el canciller Alberto Van Claveren, condena lo que hizo Estados Unidos al imponer aranceles a cualquier país que le venda petróleo a Cuba. Recordemos que Venezuela había sido el principal proveedor de petróleo al país caribeño, pero tras la detención de Nicolás Maduro, eso obviamente no se ha producido desde ya comienzos de enero. México estaba de hecho enviándole petróleo, lo había hecho y lo ha hecho también por años, pero en este caso y tras el anuncio de Estados Unidos también impidió que México siguiera pudiendo colaborar con petróleo. De todas maneras sí lo ha hecho con ayuda humanitaria durante esta jornada tras concretarse. Ahora hay división y hay varios comentarios que han surgido desde la esfera política en particular, porque no solamente la oposición sino también voces al interior del oficialismo han advertido a la actual administración de las represalias que esto nos puede traer a nuestro país y también han advertido al presidente Gabriel Boric sobre que el envío de ayuda humanitaria pudiera prolongar el régimen cubano y seguir afectando a los ciudadanos de ese país. Así que vamos a pasar a revisar las declaraciones tanto de la Democracia Cristiana en voz del diputado Eric Aedo, pero también la postura que tomó el Partido Comunista, quien agradeció esta ayuda humanitaria que nuestro país va a enviar. Creo que lo que hace el gobierno en relación a ayuda humanitaria a Cuba es una señal ambigua y compleja. ¿A quién se está ayudando? ¿Al pueblo cubano o con esta ayuda que ha dicho el gobierno simplemente se le dan más alas y fuerza a un régimen de carácter dictatorial que no respeta la libertad de los cubanos ni tampoco los derechos humanos y que no cree en la democracia? Me parece que esta decisión del gobierno está influida fuertemente por las presiones del PC chileno y eso me parece un error grave. Al término del gobierno, dar esta clase de mensajes políticos es francamente un error, pues así no se apoya al pueblo cubano, sino que un régimen dictatorial. Saludo y me parece muy importante. Yo espero que sea una contundente ayuda la que enviemos al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba. El asedio de Donald Trump no tiene nombre. Hoy se acentúa, pero Estados Unidos hace décadas que viene agobiando a la isla, quiere estrangularla para que pierdan su proceso democrático propio, pero que ha traído tanta justicia social incluso a otros pueblos.
Claro, pero también sobre esa declaración de la diputada Lorena Pizarro y también las presiones que habían habido en los últimos días por parte del Partido Comunista. Durante esta mañana estuvo con nosotros, con Ivo Boitz, nuestro colega en CNN Chile Radio, la ministra vocera Camila Vallejo, quien señaló e hizo la diferencia de que esta es ayuda humanitaria que le estamos entregando a Cuba, dado que Cuba también nos ha entregado a nosotros ayuda humanitaria en diferentes ocasiones, como el terremoto de 2010, y señalaba entonces que es un apoyo humanitario, no un apoyo político, haciendo ahí la diferencia. Y también es importante recalcar que nuestro país ha ayudado de manera humanitaria con, a diferentes países en diferentes situaciones. De hecho, lo hizo el expresidente Sebastián Piñera en 2019, Felipe, cuando envió también ayuda humanitaria a Venezuela, todo esto bajo el régimen de Nicolás Maduro. Así que es algo que suelen hacer los países en un acto de solidaridad para quienes hoy día sufren las consecuencias de decisiones políticas que van tomando los diferentes países, en este caso Cuba, y también el bloqueo económico que ha provocado esa situación por parte de Estados Unidos. En la oposición también hay diferencias, habían voces que estaban de acuerdo con el envío de ayuda humanitaria, pero en su mayoría, y también los dirigentes de los diferentes partidos políticos de la oposición, sea el Partido Republicano, también voces de la UDI, condenaban lo que fue este anuncio por parte del gobierno y anunciaban también que esto va a provocar represalias para nuestro país y también una prolongación del régimen cubano. Así que pasemos a revisar también esas reacciones que hubo por parte de la oposición. La primera prioridad que tiene que tener el gobierno son los damnificados de los incendios en Chile. Si hablamos de humanidad, la dictadura de Cuba no ha tenido humanidad con un pueblo que se muere de hambre. Si son alimentos para el pueblo, sí, Chile es un país solidario, por sobre las diferencias ideológicas. Esto no es ayuda humanitaria, es el gobierno de Gabriel Boric decidiendo sostener a una dictadura en Cuba con los recursos de todos nuestros compatriotas. Esto es inaceptable, es una vergüenza, no puede ser que el presidente de nuestro país sea a las presiones del Partido Comunista. Y por lo mismo, el único compromiso que podemos hacer desde ya es que después del 11 de marzo Chile nunca más va a volver a ser el sostén de tiranos alrededor del mundo. Bueno, pero de todas maneras es importante señalar que, y porque también habían voces en la oposición que criticaban este destino de los recursos a Cuba, importante señalar que esto es un fondo de Cancillería, de hecho se creó por ley en 2006 y que justamente está destinado para las diferentes ayudas humanitarias que nuestro país destina y de hecho no son transferibles, por ejemplo, a la reconstrucción que podría ser una urgencia en nuestro país, lo es, no es transferible, Felipe, son fondos de Cancillería, es importante también señalar eso. Así es, y bueno, hay que esperar entonces cuánto va a ser ese monto, cuándo se va a enviar y bueno, finalmente se va a entregar por medio de UNICEF. Así es. Así que, también para mejorar ahí y dar cuenta de la trazabilidad de esos fondos. Exactamente, pues muchísimas gracias, Colomba, que estés muy bien. Igualmente, Felipe, buenas noches. Bien, y nosotros vamos a seguir a partir de ahora con el resto de las informaciones, porque un nuevo revés para la Fiscalía, porque la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó esta jornada la resolución del 7º Juzgado de Garantía, descartando la prisión preventiva para Alberto Larraín y otras 3 personas imputadas, esto en el caso Procultura. ¿Cuáles fueron las razones? Francisca Cárdenas nos cuenta. En el caso concreto, el Tribunal Acudo rechazó la prisión preventiva solicitada por los acusadores. ¿El fiscal este es un fracaso para la Fiscalía? No voy a dar más opiniones. Nuevo portazo a la Fiscalía Regional de Antofagasta, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara la modificación de cautelares de los imputados del caso Procultura, pese al recurso presentado para revertir la última resolución que dejó a Alberto Larraín y a los otros imputados con la medida menos gravosa de arraigo nacional y no con prisión preventiva. La calificación jurídica sostenida por los recurrentes presenta en esta etapa debilidades relevantes que inciden en la justificación cautelar del hecho punible. No se configura el delito de fraude al fisco, según el juez, porque para eso el psiquiatra y cofundador de Procultura, Alberto Larraín, debía ser funcionario público cuando se concretó el polémico convenio que se materializó en el traspaso de más de 1.600 millones de pesos desde el gobierno regional metropolitano, liderado por Claudio Rego, a la fundación para presuntamente ejecutarlo en un plan de prevención para el suicidio. El Ministerio Público es evidente que no tiene un caso. Es evidente también y era evidente que la decisión del juez de garantía estaba
extremadamente fundada, tal como lo está esta resolución de la Corte. Tras la audiencia, el fiscal Cristian Aguilar evitó referirse a la decisión de la Corte, pese a su intención de endurecer las cautelares, argumentando la existencia de antecedentes que daban cuenta de un actuar coordinado para acceder de manera indebida a recursos públicos, apuntando a los vínculos previos entre los imputados y las autoridades regionales, entre ellas Claudio Orrego. La resolución ha sido comunicada por la Corte, no vamos a comentar por ahora su contenido. Pero el fiscal, si no fue suficiente para obtener la prisión preventiva, ni siquiera un arresto domiciliario, ¿es posible con los mismos antecedentes obtener el deseo del gobernador Claudio Orrego? Esa es una situación que deberá resolver la Corte en su oportunidad mediante el Tribunal Pleno. La Corte criticó además al Ministerio Público por descoordinaciones en la investigación que lleva más de 3 años, apuntando además a una debilidad en la presentación de evidencias. La Fiscalía insistió en que se constituyó el delito de fraude al fisco y apropiación indebida. En primer lugar, acá hay un voto disidente en respecto a que específicamente para él queda acreditado el hecho de que efectivamente en esta etapa procesal habría para él un delito que no sería el de fraude al fisco, sino que el delito de apropiación respecto de los más de 1.015 millones de pesos que están faltando. De los 1.600 millones que fueron transferidos a Procultura en una sola cuota y según la Fiscalía sin licitación, solo 600 fueron justificados. Una investigación que también fue cuestionada por las defensas de las otras imputadas, María Constanza Gómez, María Teresa Busleme y Evelyn Magdaleno. No es una investigación que está comenzando y que queden muchos antecedentes y mucha prueba que recabar, sino que ya es una carpeta investigativa bastante extensa, por lo tanto, resoluciones como la del juzgado de garantía y, por cierto, la de esta Corte, debilitan mucho el caso. Según la Fiscalía, los lazos entre Orrego y Larraín vienen desde que el gobernador era alcalde de Peñalolén, donde Larraín habría sido contratado y posteriormente respaldado políticamente. Esta semana fue postergada la revisión de solicitud de desafuero en contra de la autoridad metropolitana, la cual se llevará a cabo la próxima semana. Muy buenas noches, partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a comenzar en Argentina, donde esta madrugada se aprobó por el Senado la reforma laboral del gobierno de Javier Milei. Es un avance porque después tiene que ser vista por la Cámara de Diputados, pero desde todas maneras es un triunfo para el gobierno del libertario porque incluye polémicas medidas que de hecho los sindicatos y la izquierda han calificado como regresivas para los trabajadores. Incluye medidas, por ejemplo, como ampliar la jornada laboral de 8 horas a 12 horas, compensar el pago de horas extra con horas libres en vez de pagarlas al 50% como actualmente rige en la legislación argentina. Asimismo, las licencias por enfermedad, de acuerdo a esta reforma, se van a pagar según un 75% del sueldo. Y si la licencia no tiene relación a un accidente laboral o una enfermedad del tipo laboral, se van a pagar al 50% del salario. Esto ha generado protestas y ayer de hecho hubo enfrentamientos por parte de la policía y los manifestantes. ¿Qué fue lo que pasó? Felipe Cortés nos cuenta. En medio de manifestaciones en las afueras del Congreso, el Senado argentino aprobó el jueves por la madrugada la polémica reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, dando un paso más hacia su aprobación final. El país crece con inversiones y esta ley genera la posibilidad de inversiones, la posibilidad de que contratar a trabajadores sea una sonrisa de quien lo hace. En toda la ley no han podido, en todo el debate, decirnos un solo artículo que beneficie en algo, que mejore en algo la situación de los trabajadores y las trabajadoras. La sesión se extendió por más de 13 horas y concluyó cerca de la 1:30 de la madrugada del jueves. Mientras tanto, en las afueras del Congreso, miles de manifestantes se concentraron para exigir el freno del proyecto. Las protestas derivaron en enfrentamientos con la policía que dejaron al menos 15 heridos y una treintena de detenidos.
Lo que se está planteando como una modernización laboral es todo lo contrario. Que lo único que buscan es que la Argentina sea un polo en el mundo de mano de obra barata, como desgraciadamente pasa en nuestras regiones. Entre otras cosas, la iniciativa modifica la base de cálculo de las indemnizaciones por despido. Quedan excluidos el aguinaldo y las vacaciones. También contempla un banco de horas que permite al empleador compensar el trabajo de horas extras con días libres o reducción de jornada. La reforma laboral es necesaria en la Argentina porque ya desde hace décadas que casi no se genera empleo en el sector privado en relación de dependencia formal. La única finalidad que tiene esta norma que impulsa el Poder Ejecutivo es la de disciplinar a la fuerza de trabajo. Son falsos las argumentaciones de que va a mejorar la productividad o la competitividad de las empresas. Por otro lado, en caso de huelgas, los sectores esenciales deberán garantizar al menos el 75% del servicio, mientras que las fuerzas de seguridad deberán asegurar el 100% de prestación. También se incorpora la categoría de servicios de importancia trascendental, que deberán mantener un mínimo del 50% de su funcionamiento. O sea, una serie de cuestiones que sin duda van a tener que hacer que los sindicatos retomen ciertamente la voz de sus representados, que está bastante deteriorada. Asimismo, las asambleas no podrán afectar el funcionamiento de la empresa y requerirán autorización del empleador, mientras que se tipifican como infracciones muy graves los bloqueos o tomas de establecimientos. Nosotros estamos acá básicamente porque nos cortan el derecho principal que tiene todo trabajador y trabajadora, que es reclamar, que es patalear, que es dar la pelea. Si nos cortan las asambleas en los lugares de trabajo, nos cortan las marchas, las movilizaciones que hacemos para reclamar, no tenemos nada. En casos de accidentes no laborales, el empleado recibirá el 50% del sueldo, mientras que por accidente laboral cobrará el 75%. Además, las licencias por enfermedades crónicas solo se renovarán si pasan más de 2 años entre estas. Ahora, si vos, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol, o sea, en algo en lo cual vos tomaste una acción activa y el empleador, la verdad que no tiene nada que ver, o sea, que te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%, ¿no? Con este paso legislativo, la reforma queda más cerca de convertirse en ley, en un clima de fuerte confrontación entre el gobierno y la oposición. Bueno, es un punto importante, se aprueba en el Senado, pero aún queda su paso por la Cámara de Diputados en Argentina. Vamos a cambiar de tema, seguimos ahora en Venezuela, donde a un mes de la caída de Nicolás Maduro hay un cambio radical en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Sigue ahí el secretario de Energía de Estados Unidos y hoy visitó una petrolera junto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Veamos el informe que nos envía Estefano Poseón desde Venezuela. We're at an oil-producing facility in eastern Venezuela called Petroindependencia, and on Thursday, the Secretary of Energy, Chris Wright, is visiting this oil facility together with the acting president of Venezuela, Delcy Rodríguez. It's a stunning reversal. Consider that it's been only 40 days since U.S. Delta forces picked up Rodriguez's predecessor, Nicolas Maduro, in the middle of the night to take him to New York City. And now the Secretary of Energy is visiting together, side by side, hand in hand almost. They are traveling on the same van with the acting president. And the company that is running this facility, Chevron, has been telling us that they believe the potential here could be of up to 300,000 barrels a day. Currently, they're producing only 40,000 barrels of crude oil a day, but both the Secretary and the acting president are telling us that they hope to overcome the obstacles that are in the way to that goal. Chevron is telling us that they are producing around 40,000 barrels a day here, but the potential could be up to 300,000 barrels a day. What do you think is the biggest obstacle that we need to overcome in order to reach that goal? Oh, it's just to get the political and economic arrangements as smooth as possible between our countries.
but there is no question that Chevron can ramp this facility. Chevron and PDVSA can ramp this facility, to this area to 300,000 barrels a day, no question about it. Estamos trabajando en una agenda muy rápida para consolidar una cooperación binacional. Es lo que importa tanto para los Estados Unidos como para Venezuela. Que nuestros países, que nuestros pueblos se vean beneficiados de asociaciones. Chevron tiene más de 100 años en Venezuela y estamos haciendo un trabajo extraordinario como socios que somos, mejorando producción, mejorando las instalaciones, la infraestructura, el mantenimiento, y este es el camino de la cooperación y es la agenda. The reversal compared to just a couple of months ago and the full rhetorical warfare between Venezuela and the government of Nicolas Maduro and the United States, and the idea that now the two of them are walking side by side is perhaps the symbol of how quick the transformation in this country has been so far. For CNN, this is Stefano Pozzebon, Anzoátegui, Venezuela. Bueno, hoy Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, camina lado a lado junto al secretario de Energía de Estados Unidos, pero ayer en una entrevista con NBC dijo que ella considera que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela y que además confirmó que fue invitada a Washington. Vamos a cambiar de tema, nos vamos ahora a Francia con Giselle Pelicot, esta mujer que fue durante años violada y drogada por su marido y que hizo noticia al renunciar al anonimato y presentarse todos los días durante el juicio, donde su marido fue condenado, bajo el lema de que la vergüenza debe cambiar de bando. Y es por eso que está entregando sus primeras entrevistas en televisión y en diarios, porque en estos días se va a publicar su libro Un himno a la vida, mi historia, donde cuenta toda su vida, tanto esa fatídica mañana en la que se entera lo que su marido le había hecho por 10 años, pero también cuenta su infancia, la maternidad, su carrera y cuál es su intención ahora de reconstruirse, de buscar la felicidad a pesar de todo. Veamos un adelanto de esta entrevista que dio anoche en la televisión francesa. Je ne regrette absolument pas de m'être opposée à ce huis clos. Je pense que cette décision, je ne l'ai jamais regrettée. Et ce que je voudrais surtout, c'est qu'à travers ce livre, qui est un message d'espoir aussi, de dire à toutes les victimes, n'ayez jamais honte. Regardez et ne perdez jamais confiance en vous. Parce que quand on est victime, on a cette honte que j'ai expliquée, qui est une double peine, mais on perd aussi confiance en soi. Y por supuesto, la recomendación entonces es a que vean esta entrevista y hasta arriba en el canal de YouTube de France TV. Dura 50 minutos, está en francés, pero pueden activar la opción del subtítulo en español y pueden verla. Muy interesante, 50 minutos, esta mujer que ha hecho historia y se ha convertido en un ícono feminista a nivel mundial. Yo me despido, pero sigue al regreso Felipe Hernández con más CNN Prime. Que estén muy bien, buenas noches. Bien, y vamos a seguir avanzando en la revisión de las noticias y es momento de conversar. Por eso mismo es que nos acompaña aquí en el estudio de CNN Chile, en CNN Prime, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, a quien ustedes ya ven aquí en pantalla. ¿Cómo está, alcalde? Muy bien, un día un poco ajetreado, pero muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, pues aquí y también muy atento a lo que ha ido pasando también en torno a varias situaciones en torno a los municipios. Principalmente, han sido noticias en los últimos días y quiero preguntar de inmediato, porque ha sido quizás la noticia de las últimas horas, la situación de la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes. ¿Qué opinión le merece esto de las amenazas, cobrar 100 millones de pesos por la vida de la alcaldesa? Al menos así lo manifestó ella. Sí, o sea, la verdad es que a nosotros nos parece lamentable, terrible, condenable. Creemos que es complejo porque los alcaldes y las alcaldesas siempre estamos expuestos a tomar las decisiones complejas y difíciles que muchas veces no la toman otras entidades y nos vemos expuestos a estas problemáticas. Así que yo la verdad quiero solidarizar. De hecho, ayer compartimos también algunas publicaciones de apoyo hacia la Javi y mandarle todo nuestro cariño y que ella sabe que puede contar con nosotros. Y a propósito de esto mismo, alcalde, usted también vive o es el jefe comunal de una zona que ha sido apuntada históricamente en materia de seguridad o de inseguridad. Y le pregunto directamente, ¿usted ha recibido amenaza?
O sea, yo creo que como todo alcalde, sí hemos recibido amenazas cuando hemos tenido que tomar decisiones complejas. ¿De este mismo tipo? No así como poniendo dinero, ¿cierto?, para acabar con nuestra vida, pero sí, por ejemplo, amenazas de que nos van a golpear, amenazas de otro tipo de cosas, sobre todo porque nosotros igual, como han visto quizás los vecinos y las vecinas por nuestras redes, somos de terreno, entonces nos gusta estar en la calle cuando hacemos los operativos de seguridad, cuando salimos a combatir también el comercio ilegal, entonces muchas veces también nos vemos expuestos a este tipo de problemáticas. Y esas amenazas, se lo pregunto directamente a las que usted ha recibido, han sido de personas que, por ejemplo, en estos operativos de seguridad, ustedes se los entregan a las policías y vienen los familiares quizás, o son las mismas personas los que lo amenazan a usted y a su equipo? No, generalmente con nuestro equipo es de todos los días que reciben amenazas. Imagínate cuando tienen que quitar un vehículo que está sin papeles, cuando tienen que sacar un vehículo que está abandonado, cuando tienen que acudir, por ejemplo, por un caso de violencia intrafamiliar. Muchas veces son los vecinos y las vecinas las que se les tiran encima. Hay algunos que han tratado de ser agredidos con piedras, con estoques, cuchillos. Y la verdad es que hay una situación bien lamentable en la que nosotros nos vemos muy expuestos y muchas veces también, yo voy a ser bien franco, tampoco vemos el apoyo transversal del resto de las instituciones. No es por eso que hoy día, en lo que llevo de gestión, que 1 año y 1 mes, ya llevamos cerca de 23 inspectores municipales detenidos por Carabineros, debido a que cuando llegan, ¿cierto?, y una persona nos denuncia por algún procedimiento, se llevan detenidos nuestros inspectores y finalmente terminamos con los Carabineros y con los inspectores municipales viendo un procedimiento debido a que un vecino se molestó porque le estaban retirando el vehículo que ya ha abandonado años. Entonces, ¿esos operativos no son mano a mano con Carabineros? Hay algunos operativos que son colaborativos, pero hay otros que no. La gran mayoría no son de manera colaborativa. ¿Falta eso entonces quizá o conversarlo también con las autoridades correspondientes? Lo hemos conversado, yo voy a ser bien honesto, yo soy una persona que siempre tomo el teléfono, converso harto con los delegados provinciales, metropolitanos. ¿Con el ministro Cordero lo ha conversado? Con el ministro Cordero también, con el Ceremi, con el ministro Cordero. Y la verdad es que la capacidad de Carabineros, también entendiendo que ellos tienen sus trabajos, limitan con los trabajos que tenemos que hacer todos los días. Imagínate que cuando nosotros asumimos el municipio, teníamos 4 camionetas de seguridad. Hoy ya tenemos 41 camionetas. Y inspección de IMAO, como están con calidad de inspectores, lo pasamos, ¿cierto?, a seguridad para poder agrandar la dotación de inspectores municipales. Entonces, tenemos mucha gente en las calles realizando diferentes tipos de operativos de intervención y muchas veces Carabineros no da abasto. Y ahí hemos tenido muchos problemas con ellos porque les solicitamos, por ejemplo, que lleguen a la plaza de Puente Alto, la 20 comisaría está a 1 cuadra, de repente la gente está tomando, está orinando, tiene la música fuerte, están bailando en el centro cívico de Puente Alto y son los inspectores municipales que entran, son agredidos, yo les pido que no se vayan a las manos y Carabineros no llega. Ha ido el equipo de gabinete a buscarlo a la comisaría y no llega. Anoche, sin ir más, cerca de las 2:30 de la noche, yo estaba pasando por Balmaceda, por la plaza de Puente Alto, y al frente de la 20 comisaría había alguien fumando pasta base. Yo pasé con el vehículo, me devolví a yo sacarlo de ahí, pero ya es algo recurrente y no solamente quiero decir que está al frente de la comisaría, sino que está afuera de la delegación. Entonces, finalmente, vemos que no hay como una sinergia cuando hay que salir a combatir el delito. Yo he conversado con todos los comisarios, nos han cambiado varias veces a los comisarios de las distintas comisarías que tenemos en Puente Alto. Y no es lo mismo, por ejemplo, con la Policía de Investigaciones. Con la Policía de Investigaciones trabajamos muy bien, hemos podido levantar diferentes puntos que levantan nuestras comunidades, pero nos sentimos igual un poco ahí abandonados. Voy a volver al tema de seguridad municipal a propósito de la nueva ley que está a puertas de entrar en vigencia. Hay que esperar unos 6 meses, pero quiero caer al tema que ha sido también, bueno, tema de conversación, pues, dentro de la agenda de contingencia, que es su discusión con el alcalde Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Y ahí es donde yo me quiero quedar, porque
La controversia se da a propósito de la situación de los servicios locales de educación pública. Así parte todo esto, claro. por la solicitud que habría hecho el alcalde Alessandri a las próximas autoridades de gobierno de frenar esto con un objetivo en particular. ¿Por qué? ¿Por qué cuestionar eso pensando en que no es que se quiera frenar todo, al menos así lo dice el alcalde, sino que es simplemente que se revise? A ver, una cosa y un concepto es frenar y otro concepto es revisar. El concepto que él utilizó fue frenar. Y aquí se ha tratado de decir, por ejemplo, que son alcaldes oficialistas, oposición, de arriba, de abajo, izquierda. Los medios han hecho un festín con esto. Sin embargo, cuando uno ve que hay alcaldes de derecha también decir, oye, yo estoy de acuerdo, no con el alcalde Toledo, sino con el punto que plantea el alcalde, porque finalmente hoy día quienes estamos en los municipios tenemos que representar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Y hoy día el problema que tenemos en la educación es un problema de financiamiento también. Nosotros, por ejemplo, en los 27 colegios, solamente con la subvención del Estado se cubren 4. Los demás están todos en déficit y el municipio tiene que aportar casi 13.500 millones de pesos en diferentes áreas que son de fondos propios, que es decir, no es de la subvención. Y aquí lo que se está discutiendo esto. Hoy día, cuando nosotros también le decimos a Alessandri que él como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades ha sido responsable, porque él no puede ocupar este espacio como un espacio de vocería política para él. Le pido ahí un minuto, solamente para ir preguntando respecto a esto mismo. ¿Nunca el alcalde Alessandri les preguntó a ustedes, o no sé, para poder posicionarlo en colores políticos, a sus pares, por ejemplo, del actual oficialismo? Pero es que ¿Les preguntaron? Pero es que no corresponde de la pregunta hacia el oficialismo, porque Daniel Reyes salió diciendo que es un alcalde, ¿cierto?, que viene supuestamente como de la derecha, que opina lo mismo que opinamos nosotros, ¿se entiende? Entonces finalmente no es un punto de izquierda o de derecha, es un punto que hoy día las municipalidades están quebrando. Hoy día el municipio de San José de Maipo debe más de 2.000 millones de pesos en deuda previsional. Y eso es un hecho concreto, es algo concreto. Entonces no es algo de oficialista, no. Y ahí por eso yo pongo el acento de que no podemos ocupar esto como una plataforma política. Y yo creo que se ha pasado, Gustavo, no solamente dando estos discursos y pasando por sobre el directorio, porque estos discursos políticos tienen que ser aprobados por el directorio, sino que también con las contrataciones. Tenemos contrataciones donde personas que han ganado 4 millones de pesos hoy día ganan 7 millones de pesos, que son los mismos operadores políticos que tiene el municipio de Zapallar. Maudi también, que está en el equipo de comunicaciones de la Asociación Chilena de Municipalidades, es una persona que nosotros sacamos de la Corporación de Puente Alto, que está en una denuncia que nosotros realizamos porque teníamos a su esposo haciendo propaganda para candidatos de Renovación Nacional y también trabajos para Alessandri en Zapallar. Y esos antecedentes nosotros los pusimos tiempo atrás también en Contraloría. Entonces hoy día vemos que hay un descaro de utilizar esta plataforma para instalar personajes políticos, para pagarle, y por eso nosotros también anunciamos como Puente Alto que, o sea, nos faltan recursos. Y nuestros recursos no están disponibles para financiar operadores políticos. Por lo mismo vamos a llevar al Consejo, salirnos de la Asociación Chilena de Municipalidades, porque encontramos un abuso, una burla, que el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, por ejemplo, ande defendiendo a otros municipios, a municipios bien pequeñitos, por ejemplo, o bien particulares, con respecto a las contribuciones, cuando una reforma a nivel de las contribuciones nos afecta a todas las municipalidades de Chile que recibimos plata por el Fondo Común Municipal. Municipalidades de izquierda y derecha, vamos a dejar de recibir recursos con los cuales financiamos la salud, con las cuales realizamos talleres. Entonces, finalmente, cuando él sale a defender, por ejemplo, municipios que sí están de acuerdo con esta reforma, Las Condes, otro tipo de municipios, ¿cierto? ¿Quiénes somos los perjudicados? No es un sector político, son los vecinos y las vecinas de Chile, de izquierda y derecha. O sea, las municipalidades pobres también tienen alcaldes de derecha y también de izquierda. Entonces, yo sacaría un poco la discusión de ese plano. Partamos también, quizás yo apuré un poquito la pregunta, pero esta polémica surge a raíz de un video que se viraliza, en el cual usted está hablando justamente con el alcalde Alessandri y le hace ver esta posición suya y se produce una discusión entre ustedes.
Y aquí quiero poner los dichos del alcalde Alessandri, porque Gustavo Alessandri hoy día habló en CNN Chile Radio esta mañana, en esta jornada, y él señala lo siguiente: yo no tengo ningún problema con él, le tengo el mismo respeto que le tengo a los 345 alcaldes y no me ha pasado nada. Ahora, si él grabó o filtró sin mi consentimiento una conversación que tuvimos 2 alcaldes, es problema de él y yo no me voy a referir a eso. Con respecto a los SLEP, si una auditoría al sistema demuestra que tiene fallas, mejoremos las fallas. Si el modelo tiene errores, mejoremos los errores. Pero lo que no puede pasar es que se sigan implementando políticas públicas en nuestro país y perjudique a los chilenos. ¿Cómo caen esas? O sea, yo no sé, muchas veces se trata de hacer pelear a la gente o discutir. Yo no sé si la pregunta fue como, ¿qué opinas de que el alcalde haya grabado esto? No lo sé. Yo creo que el punto de fondo de esto es finalmente qué pasa cuando el representante de los alcaldes de Chile se junta con el próximo presidente próximo a asumir, ¿cierto? A decir, oye, frena el proceso. Nosotros nos encontramos en un proceso junto a la Municipalidad de Pirque y San José de Maipo. San José de Maipo ya está con un administrador provisional porque tienen esta deuda, como decía, de 1.000 millones de pesos. Y cuando se habla de esto, a nosotros nos podrían quedar de disponibilidad presupuestaria 13.500 millones de pesos al año. En 4 años son más de 40.000 millones de pesos que podríamos invertir también en educación. ¿Por qué no? ¿Por qué no apoyar a los SLEP? Pero también podríamos reparar calles, también podríamos construir plazas. Entonces, cuando el alcalde propone frenar esta medida, también está privando a los vecinos y las vecinas de Puente Alto a tener estos recursos en las calles. Porque hoy día también el problema de la educación, como lo dije, es un problema de financiamiento. Hoy día no nos alcanzan los recursos para poder, por ejemplo, y yo lo digo con harta pena, porque el problema de fondo no es si son municipales o son públicos, el problema de fondo son las lucas para mantenerlo. Entonces, cuando uno lo dice así como... Sí, me quiero quedar en ese punto, porque hoy estuve hablando con algunos integrantes del directorio, de la directiva del Colegio de Profesores, por ejemplo, y me hablaban de lo mismo, que aquí el punto principal o el gran problema que tiene el tema del traspaso son el problema económico, el financiamiento. Pero finalmente no es una discusión que queda en donde mismo, porque hay un alcalde que plantea que aquí hay un problema que se tiene que resolver. Usted plantea que hay otro problema que se tiene que resolver. Y el jamón del sándwich, que vendrían siendo las comunidades escolares, eso incluye estudiantes, profesores, directores, etcétera, también señalan que hay un problema. Entonces, ¿por qué se genera toda esta polémica si todos caen en lo mismo? A ver, para que no nos perdamos. La polémica se genera porque él se juntó con el próximo presidente y dijo que quería frenar el proceso. ¿Y si se hubiese juntado con el presidente Boric, por ejemplo? Hubiese sido la misma postura. Si este no es un tema de oficialismo o oposición, lo he dicho 3 veces. Este no es un problema de oposición o oficialismo. Este es un problema de que él se juntó y dijo que quería frenar el proceso. Un proceso que voy a volver a repetir. Tiene a San José de Maipo con una deuda previsional de 2.000 millones de pesos. Tiene a Puente Alto, ¿cierto?, pagando solamente sueldo y no nos alcanza. El colegio de profes ya lo dijo. Tú también lo mencionaste, las comunidades educativas. ¿Cuál es el problema? Es que él no se puede llevar las partes y después de que pasan 2 o 3 semanas va a una radio y dice, no, yo dije que había que revisar el proceso. Cuando él planteó que había que frenarlo. Entonces, seamos serios. Seamos serios y no vayamos cambiando la cuña en el tiempo. Entonces podríamos decir que, porque usted me esbozó dentro de su respuesta, que hay una intención de plantearle al Consejo Municipal de su comuna la posibilidad de salirse de la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Esto es una excusa? ¿Es un argumento más? Porque son varios los elementos que usted me ha mencionado. Por ejemplo, el tema de la contratación de ciertas personas, claro, el gasto en materia de financiamiento mismo de la asociación. Claro, o sea, nosotros presentamos, y de hecho hay una nota que salió en un medio, presentamos varios puntos, entre los cuales primero es la representatividad, primero por el tema presupuestario a nivel de educación, segundo, ¿cierto?, por el tema presupuestario a nivel de las contribuciones que nos pega. Nosotros tenemos una dependencia de un 74% al fondo común. Segundo, porque se están pagando operadores políticos
con sueldos que llegan a ser brutales, que han salido en todos los medios de comunicación y nadie ha hecho nada. Se han tomado decisiones por fuera del directorio. Está bien establecido que cuando se tiene que dar una posición política hay que conversarlo con los demás alcaldes, si no están pintados. No sé si tú viste el video, pero en el video dice, bueno, ¿y usted, alcalde, le pregunta a las 800.000 personas cuándo tiene que tomar una decisión? A nosotros nos tiene que preguntar, porque a nosotros, nuestros vecinos y vecinas, nos eligieron para defender los recursos de los puentealtinos y las puentealtinas, que hoy día, a lo menos esta administración no está de acuerdo que se vayan en pagos exuberantes, grotescos, fuera de todo lo que puede llamarse correcto, a personajes que no corresponden. ¿Cree usted que aquí el alcalde Alessandri representó a ciertos alcaldes que han puesto sobre la mesa el tema de congelar un poco el traspaso? Bien, yo creo que si hay alcaldes, por ejemplo el alcalde de Zapallar, que tiene 3 colegios y los 3 colegios los tiene llenos y les da con la subvención, bien. Nosotros tenemos 27 y un colegio de 1.800, con 800, de 1.600, con 600, no nos da. Y esa es la realidad de Chile, es muy variada. Y la realidad de Chile tiene que ser expresada por el presidente con todos sus matices. Y no es bueno acá que se le ponga alguna ideología de por medio, porque acá no se trata de bandos políticos. Aquí se trata, ¿cierto?, de la educación de nuestros niños, de la jubilación de nuestros docentes, que hoy día se ha visto mermada por todos estos procesos. ¿Cambiamos de tema? Por supuesto. Lo quiero llevar nuevamente a lo que estuvimos ahí un poquito esbozando respecto de la seguridad municipal. El día viernes pasado, la semana pasada, aquí en CNN Prime estuvimos conversando con el alcalde de San Bernardo, Christopher White, y él nos señalaba que, y le voy a leer de hecho la frase, dice, en el caso particular nuestro, no es lo esperado, se refiere puntualmente a la ley, no es lo esperado, a propósito de que tenemos que estar esperando 6 meses para que se implemente. Después, él señala, sin duda que valoramos el esfuerzo de que por fin tengamos un lineamiento, una regulación que pretende generar un rol a algo que, si bien es cierto, no era la naturaleza propia de los municipios y hoy día es parte de nuestro quehacer en todo lo que se realiza. ¿Está más de acuerdo con esa posición o llegó en un buen momento esta ley de seguridad municipal? Yo creo que llegó en un buen momento. Es complejo, sí, porque yo igual entiendo al alcalde. ¿En qué sentido? Que los vecinos y las vecinas a nosotros nos exigen hacernos cargo de la seguridad. No le exigen a Carabineros, no le exigen al presidente, no le exigen al delegado presidencial, le exigen a la municipalidad. Es que es la autoridad más cercana. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos 2 opciones, o sea, decirle a los vecinos, ¿sabe qué? El responsable de la seguridad son las policías. Nosotros tenemos inspectores municipales y tenemos un rol preventivo en materia de seguridad y son las policías expresadas, ¿cierto?, en el delegado presidencial, que hoy día trabaja con el CEREMI y el ministro de Seguridad, el Ministerio del Interior, etcétera. Pero esa respuesta el vecino no la quiere escuchar. Lo que quiere escuchar el vecino es como, voy enseguida, le soluciono la problemática, porque finalmente, ¿qué siente hoy día el vecino y la vecina de cualquier lugar de Chile? Que las instituciones los pimponean. Se tira la pelota de una institución a otra institución. Entonces, hoy día, por eso nosotros también hemos tomado una postura un poco más radical en materia de seguridad y hemos sido nosotros los que salimos a las calles, somos nosotros los que estamos realizando los operativos. Pero igual es complejo porque tampoco tenemos todas las atribuciones, por un lado, y por otro lado tampoco tenemos todos los elementos de seguridad, por ejemplo, para poder llegar a todo evento, porque tampoco en la seguridad municipal, por ejemplo, puede entrar un tiroteo, no, nos vamos para allá. Ahora, ¿cuál es la problemática? Que hoy día hay tantas armas en las calles que cualquier problema que no sea un tiroteo de repente termina en un problema con armas, ¿se entiende? Entonces de repente uno va a un caso de violencia intrafamiliar, uno va a un problema de discusión entre vecinos. Como pasó con Macul el año 2023. Claro. Entonces, en base a eso, yo comprendo las declaraciones del alcalde, sin embargo, también entiendo la ansiedad y la problemática que sufren los vecinos todas las noches. Y algo que estábamos conversando, ¿cierto?, fuera de cámara, yo te comentaba que también falta política pública acá. Cuando yo te comento que tengo, no sé, 700 personas en situación de calle, 400 o 500 personas con consumo problemático,
de droga y de alcohol. Y son personas que están día y noche abriendo las bolsas de basura, robándose los medidores que después se sacan las plazas, robándose los cables, robándose los paraderos, robándose la señalética, botándome las torres de iluminación, sacando los cables de las torres de iluminación. Es un problema complejo, porque finalmente el municipio de Puente Alto está enfrentando diariamente 500 personas que están cometiendo ese tipo de incivilidades o delitos, ¿se entiende? Y eso también tiene que ser materia de discusión política, porque cuando hablo de un problema de drogadicción o de alcohol y gente en situación calle, ¿lo vamos a tirar como delito? ¿Es un delito vivir en la calle? ¿Es un delito estar en esa condición? ¿O es un problema de salud pública? Entonces hoy día nadie se hace cargo, hoy día los vecinos nos llaman y nos dicen, oye, mira, esta persona está así y ya no puede discernir porque está metido en la droga, o tengo problemas con personas que, por ejemplo, tienen problemas mentales y están en la calle y no existe la internalización forzosa. Entonces uno dice, ¿cómo nosotros le damos una solución a nuestros vecinos? Entonces es complejo porque nosotros estamos todos los días, las municipalidades periféricas, estamos todos los días combatiendo estas incivilidades. Y ahí, ¿cómo va de la mano con la comunicación con el Poder Ejecutivo y la representación directa que vendría siendo el delegado presidencial? Y se lo pregunto puntualmente por lo que viene, porque usted conoce la figura de Germán Codina, él va a ser el nuevo delegado presidencial a partir del 11 de marzo. Sí, yo voy a ser bien honesto también con esto. Mira, yo creo que Germán dejó igual la vara un poco baja. No voy a hablar de el déficit de 13.000 millones de pesos que dejó en la corporación, pero sí hablemos de materia de seguridad. Cuando llegamos habían 4 camionetas de seguridad. Se le donaron 2 drones a Carabineros y Carabineros no tiene pilotos. Se los tuvimos que pedir de vuelta para nosotros, con nuestros pilotos, hacer el trabajo colaborativo. Por ejemplo, el comercio ambulante nosotros lo recibimos, pero colapsadísimo, con oficios de Contraloría del año 2024 y otros anteriores que decían, oiga, por favor, Puente Alto, cambie la ordenanza, regularice la situación en el centro de Puente Alto, porque la mayoría está con permiso precario. Y del año 2000 a la fecha con permiso precario, cuando la precariedad es momentánea, cuando la precariedad no se puede extender durante 13 años, cuando la precariedad no es heredable del papá a la hija, al nieto. Entonces, hoy día nosotros tuvimos que llegar a hacernos cargo de este trabajo. De hecho, hicimos una consulta ciudadana donde los vecinos y las vecinas de Puente Alto votaron más de 10.000 personas que dijeron no queremos comercio en la línea del centro de Puente Alto, y nosotros hicimos extensivos los permisos hasta el 21 de febrero para ya el 23 poder, recuperar un poco el casco histórico, poder ya entrar a limpiar, poder barrer, poder recuperar las fachadas, poder trabajar más de la mano con la Cámara de Comercio, que muchos locales han tenido que quebrar. Entonces, la verdad es que todos estos antecedentes a nosotros nos dejan mucho que desear. Sí espero que siempre la persona que vaya llegando sea mejor y que sea en pos a la comunidad. Pero si hoy día usted me pregunta, tengo gente en situación calle afuera de la delegación durmiendo, pues entonces al frente de Carabineros y afuera de la delegación, la persona que estaba consumiendo droga estaba ahí mismo. Entonces, ¿espera tener una relación fluida o una comunicación fluida con el futuro delegado? Claro que Codina? sí. Nosotros estamos dispuestos. A pesar de esto. Sí, nosotros estamos dispuestos a trabajar de manera colaborativa, no solamente con el próximo delegado presidencial, metropolitano y provincial, sino que también con el ministro de Seguridad, con el ministro del Interior, porque hoy día el trabajo tiene que ser de manera colaborativa. Yo, la verdad es que a la fecha he trabajado muy bien con Durán, con el delegado metropolitano y provincial, con Osvaldo también. Nos han ayudado en un montón de cosas. Sin embargo, claro, hay algunas otras problemáticas, como te decía, con las instituciones cuando uno ve que no se avanza en los trabajos colaborativos, pero sí nosotros estamos abiertos al trabajo. ¿Esos antecedentes que usted menciona fueron presentados a la justicia o no? ¿Cuáles? Me refiero a algún tipo de irregularidad que usted mencionó. Claro que sí, o sea, tenemos una querella que presentamos primero por robos de activos para quienes resulten responsables en el balneario municipal. Tenemos también un sumario que está terminando porque faltan 8.000 contenedores que nadie sabe dónde está. Tenemos otra querella que presentamos porque la misma empresa que inició su trabajo
sin tener la boleta de garantía de 1.200 millones de pesos, sino que tenía 400. Hoy día nos está tratando de estafar con 2.400 millones de pesos. Nos generó 2 boletas de más de 1.000 millones de pesos y hoy día nos generó 2 boletas más de 700 y 700 millones de pesos por servicios. Esa fue una denuncia que claro, usted viralizó también. Sí, pues son servicios que nosotros ya pagamos y ellos generaron otras facturas y las factorizaron y al factory le ingresaron un decreto falso, modificado. ¿Y eso llega hasta el exalcalde Codina? Bueno, ahí la responsabilidad la tiene que buscar el Ministerio Público. Nosotros... ¿Pero para usted? Yo creo que siempre hay responsabilidades políticas. Ya en estricto rigor, si hoy día pasa algo en el municipio de Puente Alto, también es mi responsabilidad porque finalmente yo soy el responsable políticamente del municipio. Si algún día algún funcionario mete la pata, no sé, se manda una embarrada, voy a ser yo el que tenga que salir. Ustedes saben que cuando se hace mal un procedimiento administrativo existen los juicios de cuenta y tiene que salir el administrador, tiene que salir control y son varios los que salen al baile ahí con respecto a los juicios de cuenta. Nosotros igual pretendemos iniciar prontamente una denuncia al Consejo de Defensa del Estado porque del déficit de 15.000 millones de pesos hay por lo menos 2.130 millones de pesos de la SEP que no están. Yo no voy a decir que se los robaron, ¿ya? A lo mejor lo gastaron en algo que no correspondía y no los pudieron rendir, pero no están. Y hoy día tenemos que informarle al Consejo de Defensa del Estado de esto. Estamos haciendo una auditoría que la licitamos específicamente a la SEP para poder entregar los antecedentes como corresponden. Nosotros esto ya lo presentamos en Contraloría, pero como estas corporaciones de derecho privado también tenemos que presentar otros antecedentes más al Ministerio Público. Estoy llegando al último tiempo de la entrevista, alcalde. Le voy a pedir muy acotada la respuesta. Hubo una consulta ciudadana respecto de la presencia de los vendedores ambulantes o del comercio ambulante en la plaza de Puente Alto. Ganó la opción sacar al comercio ambulante con un 59% de la plaza, pero salió un comunicado y que salía que esto era no vinculante, entiendo. ¿Pero un comunicado de quién? ¿Del municipio, entiendo? No. ¿No? No. ¿Se va a ejecutar entonces lo que se dijo en la consulta? A ver, las consultas uno las puede hacer vinculantes, no vinculantes, como sean, pero la opinión de la gente es soberana. Si uno hace procesos participativos para que el vecino y la vecina pueda dar su opinión, uno tiene que respetar la opinión de los vecinos y de las vecinas. Y nosotros estamos acá para trabajar de la mano con las organizaciones, con los vecinos, y tenemos que respetar también. Es difícil tomar posición y siempre lo ha sido, ¿ya? Yo creo que por eso también hay muchos alcaldes, y voy a hablar solamente de Puente Alto, que a lo mejor nunca quisieron regularizar algo, nunca le pusieron el punto ahí, nunca metieron más camionetas de seguridad, porque es complejo quedar mal con alguien. Pero hoy día la labor que a nosotros nos corresponde desde el municipio de Puente Alto no es quedar bien con todos, sino que hacer la pega. ¿Hay un plazo para eso? Sí, como lo dije anteriormente, los permisos se extendieron hasta el 21 de febrero. Posterior a eso se inicia el proceso de recuperación del espacio público, del casco histórico. Para eso está trabajando Fomento Productivo, se ha entrevistado con cada una de las personas de los permisos precarios para ver quién puede ser reubicado, a quién se le puede formalizar en su hogar, etcétera, para ver quién tiene la precariedad, porque también es importante mencionar que teníamos gente que trabajaba en la feria con una patente de feria y además tenía un permiso precario por trabajar en la Plaza Puente Alto. O de los 10 RUT más antiguos, de las personas más adultas, 8 tenían los permisos arrendados y solo 2 trabajaban. Entonces, finalmente, detrás de esto también se escondía también una falta de revisión administrativa tremenda. Alcalde Matías Toledo, jefe comunal de Puente Alto, le agradezco haber venido aquí al estudio de CNN Chile esta noche. Muchas gracias. Que esté muy bien. Bien, y nosotros hemos llegado al término de esta edición de CNN Prime de día jueves y queremos dejarlos, por supuesto, invitados a que sigan en la sintonía de nuestro canal. Siempre hay noticias que llevarles hasta sus pantallas. Jueves 12 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tenga buenas noches.